Dicen que el rancho Piedra Negra nunca estuvo maldito por fantasmas, al menos no del tipo que uno conoce. Lo que rondaba esas tierras era mucho más peligroso. Estaba vivo, tenía ojos color miel, sonreía con amabilidad. Y tú jamás sabrías lo que él había enterrado en su pasado. Hay males que no vienen del inframundo. Hay males que llegan a caballo, mojados de lluvia, pidiendo un vaso de agua y un lugar para dormir. Y esos son los peores, porque entran por la puerta que tú mismo les abres. México, septiembre de 1925. El rancho Piedra Negra quedaba al final de un camino de tierra roja que ningún mapa supo nombrar bien. No era un olvido de los cartógrafos, era una advertencia. Como si la tierra misma hubiera decidido que ese lugar no merecía ser encontrado por cualquiera. Los arrieros que pasaban por la región hablaban de él en voz baja, como se habla de las cosas que uno no quiere invocar. No porque fuera un lugar de maldad visible, de esas que se cuentan en los mercados y hacen reír a los niños. Era otra cosa. Era el tipo de lugar donde el aire pesa diferente, donde los gallos a veces no cantan al amanecer, donde los perros miran hacia la oscuridad con una fijeza que a un hombre sensato le eriza la piel. La tierra era áspera, caliente de día y helada de noche, como casi todo en esa franja del norte de Jalisco, donde el desierto y la sierra se pelean el territorio sin que ninguno gane del todo. El viento venía del noroeste cargado de polvo fino y olor a mezquite seco. En las noches de luna llena, la llanura tomaba un color de plata vieja, hermosa y fría, como el dorso de un cuchillo bien afilado. Los magueyes proyectaban sombras largas y retorcidas que a cierta hora parecían moverse solas. Y la sierra al fondo, siempre oscura, siempre callada, como una boca que guarda demasiados secretos. Ahí vivían tres almas, aunque a veces, en las noches más quietas, uno podría jurar que eran más. Aurelio Vázquez Mora tenía 43 años y el aspecto de un hombre que ha vivido cada uno de ellos de frente al sol. Manos gruesas, cuarteadas por el trabajo y el frío, con callos en los lugares exactos donde se cargan tercios de leña y se aprietan riendas. La espalda todavía recta, pero con ese cansancio horizontal que no se ve bien de pie, sino cuando el hombre se sienta a la mesa y deja caer los hombros como quien suelta una carga que lleva todo el día. Tenía una cicatriz delgada sobre la ceja izquierda, un accidente con un machete cuando tenía 12 años, que en ciertos ángulos le daba un aire severo que no correspondía del todo con su carácter, porque Aurelio era, en el fondo, un hombre de paz, de esos que no buscan pleito, que saludan a sus vecinos con el sombrero en la mano, que guardan silencio cuando podrían hablar y hablan poco cuando podrían callar. Había heredado la tierra de su padre, que la había heredado del suyo, y así, hasta donde la memoria familiar alcanzaba, 3 generaciones de hombres que habían amado esa tierra con la clase de amor callado y terco que no se declama, se demuestra. El rancho no era grande ni pequeño. Tenía lo suficiente, una casa de adobe con techo de teja, 2 cuartos además de la cocina y la sala, un portal ancho que daba al este para ver salir el sol sin moverse de la silla, un corral con 20 cabezas de ganado, un par de caballos, gallinas que ponían bien, un pozo con agua limpia, una milpa que en buen año daba para comer y vender, y en mal año daba para comer no más, que tampoco era tan malo. Aurelio nunca quiso más. No por conformismo, era un hombre que sabía lo que tenía y entendía el valor de lo que no le faltaba. Su esposa, Remedios Castellanos de Vázquez, era una mujer que el rancho nunca terminó de entender del todo.
no porque fuera ajena a la vida ranchera. Sabía ordeñar, sabía hacer queso, conocía las plantas medicinales de la región mejor que cualquiera, sino porque había algo en ella que parecía pertenecer a otro sitio, a otra historia. Tenía 39 años, ojos oscuros y profundos, que miraban las cosas con una atención que a veces incomodaba, como si estuviera viendo algo más allá de la superficie visible. El cabello negro, grueso, que por las mañanas llevaba trenzado y por las noches suelto, le caía hasta la mitad de la espalda. Tenía unas manos que no correspondían ni con el trabajo del rancho ni con la vida de ciudad. Eran manos de mujer que ha tocado muchas cosas distintas, finas en los dedos pero capaces en la palma. Aurelio y Remedios se habían conocido tarde, como se conocen las personas que han vivido lo suficiente para saber lo que no quieren y reconocen lo que sí cuando aparece. Él llevaba 8 años viudo cuando ella llegó al rancho una tarde de marzo, recomendada por una comadre del pueblo como mujer que buscaba trabajo honrado lejos de la ciudad. No hubo romance inmediato ni declaraciones dramáticas. Hubo trabajo compartido, silencio compartido, tardes en el portal tomando café sin necesidad de llenar el aire con palabras. Y un día, sin que ninguno de los dos pudiera señalar exactamente cuándo, ya eran 2 personas que no sabían imaginarse sin la otra. Ella nunca contó todo lo que había vivido antes. Aurelio nunca preguntó. Creyó que amar sin exigir historias era una forma de respeto. Creyó que cada persona tiene derecho a llegar a un lugar nuevo sin arrastrar el peso de lo anterior. Era un pensamiento generoso. Lo que Aurelio no calculó, en toda su generosidad, es que algunas historias no se quedan donde uno las deja. Algunas historias tienen piernas. Algunas historias montan a caballo y saben encontrar el camino. Y luego estaba Relámpago. El perro era mestizo, color canela con manchas más oscuras en el lomo, de tamaño mediano y orejas que no se decidían entre paradas y caídas. Tenía una personalidad que Aurelio describía con afecto como pura contradicción. Ladraba furioso a las nubes de tormenta, pero se quedaba paralizado ante las arañas. Perseguía a los conejos del potrero con una seriedad casi profesional, pero nunca atrapaba ninguno, como si el placer estuviera en la persecución y no en el resultado. Dormía profundo durante el día y era centinela perfecto durante la noche. Lo habían encontrado cachorro, abandonado junto al camino 5 años atrás, y desde entonces se había convertido en la presencia más constante del rancho, tan parte del lugar como los magueyes o el pozo. Pero había algo en Relámpago que Aurelio notaba desde hacía tiempo sin saber bien cómo nombrarlo. El perro tenía una sensibilidad extraña para las personas. Con algunos visitantes, el herrero del pueblo, el médico que venía cada 2 meses, el muchacho que compraba el queso, Relámpago se acercaba enseguida, meneaba la cola, pedía que lo acariciaran. Con otros se quedaba quieto en su esquina, los ojos fijos, sin ladrar, sin moverse, con esa calidad de estatua tensa que en los animales significa algo que el lenguaje humano no tiene una palabra exacta para describir. Aurelio había aprendido a leer esa quietud. Había aprendido que cuando Relámpago dejaba de ladrar en presencia de algo desconocido, no era porque estuviera tranquilo, era porque estaba evaluando. Era septiembre. El ganado estaba gordo, la milpa prometía, y Remedios había comenzado a bordar un mantel nuevo para la mesa del comedor, flores silvestres en hilo rojo y amarillo, el tipo de trabajo paciente que se hace en las tardes cuando la luz todavía alcanza y el calor del día ha bajado un poco. Todo estaba en su lugar.
La vida tenía ese ritmo predecible y satisfactorio que los hombres y mujeres de campo aprenden a valorar, porque saben mejor que nadie que ese ritmo puede romperse de un momento a otro. Una helada fuera de temporada, una sequía, una enfermedad que entra al corral. Pero mientras el ritmo se sostiene, hay una paz particular en él, una sensación de que las cosas están donde deben estar. Todo parecía seguro. Y es exactamente cuando las cosas parecen seguras que el destino toca la puerta. Si todavía no te has suscrito a este canal, ahora es el momento. Cada semana hay una historia nueva y esta, te lo puedo garantizar, te va a hacer dormir con la luz encendida. Dale al botón rojo, activa la campanita y acompáñanos hasta el final. Porque esta historia no termina como tú te lo estás imaginando. Era medianoche cuando Relámpago comenzó a ladrar. No era el ladrido de siempre, ese agudo, casi histérico con el que el perro saludaba las tormentas o se quejaba de los gatos del vecino. Era algo diferente, un ladrido grave, sostenido, que venía del fondo del pecho como un aviso que el animal no sabe cómo formular en otro idioma que no sea ese. Aurelio llevaba años escuchando a Relámpago y conocía su vocabulario completo. Conocía el ladrido de bienvenida, el ladrido de juego, el ladrido de alarma por coyotes en el potrero. Este no era ninguno de esos. Este era nuevo. O quizás era muy viejo, tan viejo como el instinto mismo. Aurelio se despertó con la claridad de quien nunca duerme del todo profundo. Los rancheros desarrollan ese umbral liviano con los años. El cuerpo aprende a estar siempre disponible para lo que pueda necesitar respuesta antes del amanecer. Se sentó en la cama, escuchó. Relámpago seguía ladrando afuera, pero con intervalos, como quien da señal de algo sin saber bien qué. Aurelio puso los pies en el suelo frío de barro, buscó las alpargatas a oscuras, se puso la camisa que había dejado doblada sobre la silla. Remedios dormía a su lado con la respiración lenta de un sueño honesto. Aurelio la miró un segundo. Esa costumbre de mirarse que tienen las parejas que se quieren, y salió sin hacer ruido. El pasillo de la casa olía a tierra húmeda. Afuera había llovido antes de medianoche. Esa lluvia breve y violenta del septiembre norteño que cae de pronto y se va antes de que uno termine de agradecerla. El piso del portal todavía estaba mojado, brillando bajo la luna. Aurelio llegó a la ventana que daba al camino y miró. En el azul oscuro de la luna, vio una silueta parada en el portón. Un hombre, solo, con una maleta pequeña en la mano, de cuero, de las que usan los viajeros de cierta clase, y un jorongo oscuro, empapado por la lluvia, que le caía desde los hombros hasta las rodillas. No se movía. Estaba parado con esa quietud particular de quien lleva mucho tiempo en el mismo lugar y ha aprendido a esperar sin que el cuerpo lo traicione con impaciencia. Relámpago ladró 3 veces más. Luego se calló. Ese silencio del perro fue lo que le puso a Aurelio los pelos de punta más que cualquier otra cosa en esa noche. Porque Relámpago no se callaba. Nunca. Una vez que comenzaba con algo que consideraba amenaza, seguía hasta que la amenaza se iba o Aurelio lo llamaba por su nombre. Pero ahora el perro se había callado solo, sin que nadie lo mandara. Y eso tenía un significado que Aurelio sintió en el estómago antes de poder pensarlo con palabras. ¿Hay alguien? La voz del hombre llegó antes del trueno que cerró el cielo al fondo de la sierra. Era una voz bien timbrada, educada, con el acento de alguien que ha vivido en ciudad, pero lleva tiempo fuera de ella. Necesito ayuda. Aurelio no respondió de inmediato. Se quedó en la oscuridad del portal, observando. El hombre no intentó entrar. No golpeó el portón con fuerza.
Solo esperó, como si supiera que había alguien despierto y que ese alguien estaba tomando una decisión. Más tarde, en esa clase de insomnio que viene después de los días difíciles, Aurelio pensaría muchas veces en ese momento, en lo que habría pasado si hubiera dicho que no había nadie, si hubiera vuelto a la cama y dejado que la lluvia y el camino hicieran lo suyo. Pero esa noche, con el jorongo mojado y la voz tranquila del desconocido llegando a través del portal húmedo, Aurelio hizo lo que su padre le había enseñado a hacer y lo que él nunca, en 43 años de vida, había podido dejar de hacer. Abrió la puerta. El hombre dijo llamarse Heriberto. Heriberto Salazar, dijo, de Aguascalientes, aunque el acento no cuadraba del todo con eso. Dijo que venía de Guadalajara, que el caballo se había lastimado una pata a unos 3 kilómetros del rancho, que lo había dejado atado bajo un ahuehuete junto al camino y que había caminado hasta aquí bajo la lluvia porque era el único lugar con luz visible desde la distancia. Tenía entre 35 y 40 años. Difícil precisarlo, porque tenía esa clase de rostro que el tiempo ha trabajado de manera desigual, dejando zonas jóvenes junto a zonas cansadas. Ojos color miel, profundos. Bigote bien recortado. Una barba de varios días que no era descuido, sino el resultado natural de mucho tiempo en camino. Se quitó el sombrero al entrar. Ese gesto, ese detalle pequeño de cortesía, fue lo que decidió a Aurelio a dejarlo pasar hasta la sala. Un hombre que se quita el sombrero al entrar a una casa ajena en medio de la noche todavía tiene algo de civilización encima, pensó Aurelio. O sabe perfectamente cómo parecer que la tiene. Pensó también, aunque ese segundo pensamiento lo dejó pasar sin darle mucha atención. Aurelio puso agua a calentar para el café. Heriberto se sentó en la silla del portal interior con la maleta apoyada entre sus pies y miró alrededor con una calma que podía ser cansancio o podía ser algo más calculado. Difícil decirlo. Remedios apareció en la soleira del cuarto con el cabello suelto y los ojos que todavía no habían encontrado el sueño. Llevaba el rebozo echado sobre los hombros, abotonada hasta la garganta. Miró a Aurelio primero con la pregunta silenciosa de ¿quién es? Y luego su mirada se movió hacia Heriberto. Ahí fue donde algo pasó. No fue un grito, no fue un desmayo, no fue ninguna de las reacciones que uno esperaría de una mujer que encuentra a un extraño en su casa a medianoche. Fue más pequeño que eso, y por eso mismo más inquietante. Un cambio casi imperceptible en la musculatura del rostro. Los ojos que se abren 1 milímetro más de lo normal, los labios que se separan ligeramente y luego se cierran, las manos que aprietan el rebozo sin que la mente lo ordene. Una reacción del cuerpo que el cerebro no alcanzó a filtrar a tiempo. Aurelio, que llevaba 6 años mirando ese rostro en todas las condiciones posibles, lo notó. No era miedo, no era sorpresa, era reconocimiento. Heriberto también la miró, y en sus ojos color miel pasó algo que Aurelio, desde su posición, no pudo leer bien. Algo contenido, algo que había estado esperando. «Buenas noches», dijo Heriberto con una voz absolutamente neutral. «Disculpe la hora». «Buenas noches», respondió Remedios con una voz también absolutamente neutral, que a Aurelio le sonó al tipo de neutralidad que cuesta mucho trabajo. Relámpago se quedó en el rincón más oscuro de la sala, junto al baúl de los cobertores, y no se movió en toda la noche. No ladraba, no gruñía. Solo estaba ahí con los ojos abiertos y fijos, como testigo de algo que todavía no había terminado de suceder.
Por la mañana, el sol entró por el lado este del portal con esa luz limpia y casi brutal del amanecer ranchero, sin contemplaciones. Aurelio se levantó antes que el resto, como siempre, y fue directo al corral. El ganado reclamaba atención, las gallinas también. El trabajo del rancho no espera visitas ni intuiciones incómodas. Tiene sus propios horarios y su propia lógica. Y Aurelio llevaba toda la vida agradeciéndole esa indiferencia a las complicaciones humanas. Cuando regresó a la casa una hora después, con el olor del corral en las manos y el hambre del hombre que madruga, encontró a Heriberto sentado a la mesa de la cocina y a Remedios sirviéndole café. Eso en sí no era extraordinario, era lo que se hacía con un huésped. Pero había algo en la disposición de los dos cuerpos en ese espacio. La manera en que Remedios se movía alrededor de la mesa, la manera en que Heriberto seguía ese movimiento sin girar del todo la cabeza, solo con los ojos, que tenía una familiaridad que no se aprende en una noche. Él tenía modales finos, voz baja y el aire cansado de quien carga una historia demasiado larga para un solo cuerpo. Comía despacio, sin el apetito de un hombre que ha viajado todo el día bajo la lluvia. Hablaba en oraciones cortas, precisas, del tipo que revelan poco y preguntan menos. Preguntó por el rancho, por el ganado, por la temporada, cosas de conversación, cosas que llenan el aire sin informar nada. Aurelio respondió, observó. Remedios sirvió el café sin derramar una gota. Sus manos eran firmes, siempre lo eran, pero la mano que sostenía la jarra tembló por un instante brevísimo, el tiempo de un parpadeo, cuando se acercó a la taza de Heriberto. Solo ese instante, y solo Aurelio lo vio. Más tarde, mientras Heriberto descansaba en el cuarto de los fondos que se usaba para los huéspedes ocasionales, Aurelio encontró a Remedios en el portal, mirando hacia la sierra con esa expresión que él conocía bien, la de mujer que está pensando algo que todavía no sabe cómo decir. ¿Lo conoces?, preguntó Aurelio. Directo, sin rodeos. No era su costumbre andarse por las ramas. Remedios tardó un segundo, solo un segundo, pero Aurelio lo contó. Antes de responder, de vista, dijo. Creo que lo vi alguna vez en la ciudad, no recuerdo bien. Aurelio asintió. No dijo nada más, pero algo dentro de él, en ese lugar donde los hombres guardan las cosas que saben sin poder probarlas, archivó esa respuesta con una señal roja pequeña y silenciosa. La maleta de Heriberto, tirada en el cuarto del fondo junto a la cama de latón, tenía un candado oxidado de latón oscuro. Relámpago se quedaba siempre a 1 metro de la puerta de ese cuarto, acostado, los ojos fijos en la madera, como si pudiera ver a través de ella, como si supiera que dentro de esa maleta no había ropa. Y algo en Aurelio, esa noche, cuando pasó por el pasillo y vio al perro en su puesto, supo que Relámpago tenía razón. El segundo día fue más extraño que el primero, porque tenía la apariencia de la normalidad. Y la normalidad fingida es mucho más inquietante que la anormalidad declarada. Heriberto dijo por la mañana que iría a ver el caballo, que calculaba poder seguir viaje antes del mediodía si la pata del animal había mejorado. Aurelio le ofreció su caballo bayo para ir hasta el Ahuehuete, a unos 3 kilómetros. Heriberto aceptó con agradecimiento y se fue antes del desayuno. No volvió hasta el atardecer. Dijo que el caballo estaba peor de lo que pensaba, que necesitaba un día más de reposo antes de poder cargarlo, que si no era mucha molestia, y su manera de decirlo comunicaba claramente que sabía que sí era molestia, pero contaba con que la hospitalidad del rancho era más fuerte que la incomodidad. Agradecería poder quedarse una noche más. Aurelio dijo que sí, era lo que se hacía, pero esa noche, después de cenar,
Cuando Heriberto se retiró al cuarto del fondo y Remedios fue a revisar que las gallinas estuvieran encerradas, Aurelio se quedó solo en la sala y estuvo pensando durante un buen rato. Pensó en la mirada de reconocimiento de la noche anterior, pensó en el temblor de la mano, pensó en que un hombre que viaja con una maleta de cuero, con candado de latón y documentos de Aguascalientes que no cuadran con el acento, no es simplemente un viajero que tuvo mala suerte con el caballo. Relámpago vino a sentarse junto a sus pies. Aurelio le puso la mano en la cabeza. El perro no se relajó. Siguió con ese tono muscular tenso de animal en alerta, los ojos hacia el pasillo donde quedaba el cuarto del fondo. «¿Tú qué sabes que yo no sé?», le dijo Aurelio en voz baja. Relámpago no respondió, claro, pero siguió mirando hacia el pasillo. Esa segunda noche, Aurelio durmió menos que la primera. Era la 1 de la madrugada, quizás un poco más, cuando escuchó los pasos. No eran los pasos de Remedios. Él los habría reconocido dormido. Eran más pesados, más deliberados, con el ritmo particular de un hombre que camina en terreno conocido, pero finge que no lo es. Aurelio abrió los ojos en la oscuridad del cuarto y se quedó inmóvil, escuchando. Los pasos se detuvieron. Había aprendido, en años de rancho, a calcular la distancia por el sonido. Los pasos se habían detenido exactamente frente a la puerta de su cuarto, no frente a la puerta del cuarto de Remedios, frente a la de los dos, el cuarto matrimonial, donde él dormía con su esposa. Aurelio esperó, con la mano extendida despacio hacia el lado donde guardaba el machete bajo la cama. Lo encontró, lo sostuvo. Los pasos reanudaron, se alejaron. Se perdieron hacia el fondo de la casa. Aurelio se quedó despierto hasta el amanecer, con el machete en la mano, escuchando. Y Relámpago afuera aulló una vez, bajo, largo, casi musical, como quien anuncia un luto que todavía no ha ocurrido. Como los perros que aúllan antes de que llegue la muerte, no porque la causen, sino porque la sienten venir con esa anticipación que los animales tienen y los hombres han olvidado. Al tercer día fue Relámpago quien encontró primero lo que había en la tierra. Aurelio estaba reparando una sección del corral que la lluvia había debilitado cuando escuchó los ladridos del perro desde el potrero de atrás. Ese terreno que quedaba detrás de la milpa, hacia el oeste, donde el suelo cambiaba de color y de textura sin que hubiera una razón aparente. Aurelio había intentado sembrar ahí 2 veces y las 2 veces algo había salido mal. La primera vez las semillas brotaron amarillas y enclenques, la segunda no brotaron del todo. El viejo Cipriano, que había trabajado en el rancho cuando era del padre de Aurelio, decía que esa tierra no recibía, una expresión que Aurelio nunca había entendido bien, pero que con los años había empezado a respetar. Relámpago estaba acabando con esa compulsión que a veces agarraban los perros, esa que parecía más urgencia que juego, con las patas delanteras trabajando rápido y la tierra volando hacia atrás. Aurelio llegó hasta él y lo llamó por su nombre. El perro no se detuvo. Fue entonces cuando Aurelio vio el hoyo. La lluvia de los días anteriores había hecho su trabajo también. Había erosionado una capa delgada del suelo en esa zona, y donde Relámpago cavaba, la tierra era más suave, más oscura, con esa humedad particular que no corresponde solo a la lluvia reciente, sino a algo más profundo, más antiguo. Y en el borde del hoyo, donde el perro había raspado con suficiente fuerza, había algo que sobresalía de la tierra. Tela, oscura, vieja, podrida. No ropa abandonada, no un costal olvidado. El fragmento que asomaba tenía una forma,
una estructura que Aurelio reconoció de inmediato aunque no quiso reconocerla. Era el tipo de cosa que uno ve y el estómago sabe antes que la mente. Aurelio tapó el hoyo con la bota, un gesto casi automático de hombre que quiere poner tierra entre él y lo que acaba de ver. Llamó a Relámpago con firmeza. El perro obedeció, pero siguió mirando hacia el hoyo durante todo el camino de regreso, como si dejara una marca de atención sobre ese lugar. De regreso a la casa, Aurelio lavó las manos en el barreño del portal con más cuidado del necesario. Miró hacia el cuarto del fondo, donde la maleta esperaba con su candado de latón oxidado. Miró hacia la cocina, donde Remedios preparaba el almuerzo con el ruido familiar de los trastos y las ollas. Y por primera vez en 30 años de vivir en esa tierra, Aurelio Vázquez Mora sintió el rancho Piedra Negra quedarse demasiado pequeño para él. Esa noche, mientras Heriberto dormía en el cuarto del fondo, o fingía dormir, que a estas alturas Aurelio ya no daba por segura ninguna de sus acciones. Remedios entró al cuarto matrimonial con una vela pequeña y una expresión que Aurelio no le había visto antes. No era miedo exactamente. Era la cara de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de decidir que ya no puede seguir cargándolo. Se sentó en la orilla de la cama. La vela puso su rostro en sombra y luz al mismo tiempo. Esa luz dorada e inestable que hace que los rostros de las personas parezcan más viejos y más verdaderos. Aurelio se incorporó. Esperó. Remedios empezó a hablar. Heriberto había sido su prometido. Su nombre completo era Heriberto Salazar Fuentes y lo había conocido en la Ciudad de México en 1911, cuando ella tenía 25 años y trabajaba como bordadora en un taller de la colonia Santa María la Ribera. Él era comerciante, con negocios en varias ciudades, un hombre de mundo que sabía hablar y sabía escuchar, que traía regalos sin que fueran ocasión especial y que tenía esa manera de mirar a una mujer como si fuera lo único interesante en la habitación. Se comprometieron en 1912. La boda estaba planeada para el mes de abril de 1913. 3 semanas antes de la fecha, Heriberto desapareció. Sin carta, sin mensaje, sin rastro visible. Una mañana simplemente no estaba y nadie, no sus conocidos de negocios, no su casero, no los comerciantes con quienes trataba, supo dar razón de él. Las autoridades, en esos años de revolución convulsionada, tenían otras cosas en que ocuparse que buscar a un hombre que bien podría haber decidido irse por las suyas. Cerraron el caso en 2 meses. Creí que estaba muerto, dijo Remedios, con la voz de quien ha repetido esas palabras muchas veces en privado durante 12 años. O que lo habían matado. En esos tiempos no faltaban razones. Aurelio escuchó sin interrumpir. Era su manera de escuchar las cosas importantes. ¿Y te dio gusto o tristeza ver que no lo estaba?, preguntó al final, con una voz que salió más tranquila de lo que se sentía por dentro. Remedios tardó en responder. Miró la llama de la vela. Luego miró a Aurelio con esos ojos que guardaban tanto, y lo que había en ellos en ese momento era una mezcla que Aurelio no supo nombrar bien. Algo que era alivio, y algo que era miedo, y algo que era culpa, y algo que era todavía, a pesar de todo, un residuo de algo anterior. En esa demora, Aurelio entendió muchas cosas de una vez. Al cuarto día, Heriberto salió temprano con la excusa del caballo. Aurelio lo vio marcharse desde el portal, montado en el vallo prestado, y esperó hasta que el polvo del camino se asentó y el sonido de las herraduras desapareció en la distancia. Luego fue al cuarto del fondo. La maleta estaba destrancada. El candado de latón colgaba abierto del asa, como si lo hubieran dejado así a propósito.
o como si alguien hubiera tenido tanta prisa al salir que lo olvidó. Aurelio se quedó parado frente a ella durante un buen rato. Después se arrodilló y la abrió. Adentro, en la parte superior, había ropa dobla con cuidado. Camisa, pantalón, ropa interior. Debajo, una bolsa de cuero con monedas. Más abajo, un sobre de manila sin escribir por fuera, grueso, que al apretarlo con los dedos cedía como papel sobre papel. Documentos varios. Aurelio los sacó. Eran documentos de identidad. 4 juegos distintos. 4 nombres diferentes. Heriberto Salazar Fuentes, Alberto Hernández Mora, Benjamín Ruiz Contreras, Jorge Salinas del Campo. Las fotografías en 3 de los 4 eran del mismo hombre, con diferencias de edad y bigote. La 4ª fotografía mostraba a alguien diferente, un hombre más viejo, más delgado, que quizás había existido alguna vez con ese nombre y cuya identidad había sido tomada prestada. Debajo de los documentos, una fotografía de Remedios, joven, quizás de 26 o 27 años, con un vestido claro y el cabello recogido a la manera de la ciudad, sonriendo con una sonrisa que Aurelio nunca le había conocido, no mejor ni peor que las que él conocía, sino diferente, perteneciente a otra versión de su mujer, a otra vida. Luego, el sobre lacrado con tinta roja, en letra cuidadosa, para cuando ya no pueda seguir guardando esto. Y al fondo de todo, envuelto en una tela de manta doblada varias veces, un objeto que Aurelio desenvolvió despacio, con ese cuidado instintivo de quien ya sospecha lo que va a encontrar. Era un cuchillo, largo, de hoja ancha, con el mango de madera oscurecida por el uso y el tiempo. La hoja tenía manchas que el tiempo había vuelto café oscuro, casi negro, que no eran herrumbre. Aurelio lo sostuvo un momento, sintiendo el peso, y luego lo volvió a envolver con la misma tela. Lo puso en el fondo de la maleta, exactamente donde estaba, y dejó todo lo demás como lo había encontrado. Se puso de pie. Se limpió las manos en el pantalón, un gesto completamente inútil, porque no había tocado nada sucio, pero que el cuerpo hizo de todas formas. Relámpago ladró afuera, desde el portal, una vez, seco, preciso, como una sentencia que no admite apelación. Heriberto regresó al anochecer como el día anterior, con las manos vacías y una historia sobre el caballo que esta vez Aurelio ni siquiera intentó creer. En la cena, los 3 se sentaron a la mesa bajo la luz parpadeante del quinqué de petróleo. Remedios había cocinado caldo de res con verduras y tortillas hechas a mano. Esa comida de rancho que huele a normalidad y a tierra adentro, y que esa noche tenía el sabor incongruente de las cosas buenas en los momentos equivocados. Heriberto comió con delicadeza. Aurelio no tocó su plato. El silencio en la mesa tenía textura. Era el tipo de silencio que se construye entre personas que saben cosas que no se han dicho todavía y que esperan a ver quién habla primero o quién tiene menos paciencia. «No viniste por el caballo», dijo Aurelio de repente, sin anuncio, sin preparación, simplemente lo dijo, con la misma voz con que anunciaba el tiempo o el estado del ganado. Heriberto detuvo la cuchara en el aire, miró a Remedios. Una fracción de segundo, pero suficiente. Ella siguió mirando su plato. Luego Heriberto volvió la vista hacia Aurelio y lo miró directamente, con esos ojos color miel que tenían el tipo de calma que se aprende, no la que se nace con ella. «No», respondió, y en esa sola sílaba Aurelio reconoció algo que hacía tiempo sospechaba, que Heriberto había decidido dejar de fingir, no por honestidad, sino porque había calculado que ya no lo necesitaba. «Vine a recuperar lo que es mío».
Relámpago empezó a gruñir desde el portal. Bajo, continuo, como un motor que nunca termina de arrancar. Y no paró más en toda esa noche. Aurelio mandó a Remedios al cuarto con una sola mirada. 12 años de miradas compartidas son un idioma completo. Y se quedó con Heriberto en la sala. Afuera la tormenta estaba volviendo, ese ciclo de lluvias de septiembre que entraban y salían sin acabar de irse, y el viento hacía vibrar los marcos de las ventanas con un sonido continuo que le daba a la conversación el fondo que se merecía. Heriberto habló durante horas. Era un hombre que sabía hablar, eso había que reconocerle, que sus palabras tenían orden y peso, que construía sus historias con la arquitectura de alguien que las ha practicado muchas veces. Contó que había huido en 1913 de una deuda que no era suya, pero que llevaría su nombre. Que un socio lo había involucrado sin su conocimiento en un asunto con las fuerzas revolucionarias, que había dinero de por medio y un muerto que tampoco era suyo, pero que la justicia de entonces, revuelta y urgente como estaba, no tenía tiempo de afinar. Que había vivido con otros nombres en Guadalajara, en Veracruz, en Hermosillo, en una ciudad pequeña de Sonora, de la que nunca dijo el nombre. Que había buscado a Remedios durante años, que había llegado a saber que estaba en este rancho, que ahora tenía documentos que demostraban su inocencia en el caso original y que había venido a recuperar su vida. Era una historia bien armada. Tenía principio, desarrollo, lógica interna. Tenía la clase de detalles verificables que dan credibilidad a lo que no se puede verificar. Era, pensó Aurelio mientras la escuchaba, exactamente la historia que contaría un hombre que lleva 12 años practicando cómo contarla. Aurelio escuchó todo con la serenidad del hombre que ya ha decidido lo que va a hacer y solo necesita escuchar hasta el final para estar seguro. Pensó en los 4 juegos de documentos. Pensó en el cuchillo envuelto en manta. Pensó en la tela podrida en el potrero, a 1 metro bajo la tierra, en esa zona donde nada crecía bien. Pensó en Remedios. Fue a las 2 de la madrugada cuando Heriberto, vencido por el cansancio o por el aguardiente que Aurelio le había ofrecido sin beber él mismo, quedó dormido en la silla de la sala con la barbilla sobre el pecho y la respiración lenta de un sueño real. Aurelio fue al cuarto del fondo, sacó el sobre lacrado de la maleta, lo sostuvo un momento frente al quinqué, luego lo abrió. Adentro había 4 hojas de papel escritas por ambos lados, con esa letra temblorosa que no es de vejez, sino de urgencia, de alguien que escribe en el estado de quien ya no puede seguir cargando algo en silencio. Era una carta para Remedios. La leyó despacio, 2 veces. En la primera lectura, el asombro. En la segunda, la confirmación de lo que ya sabía, por el camino de las intuiciones. Heriberto escribía que antes de huir en 1913 había hecho algo que no podía confesarle en persona, porque sabía que si ella lo miraba a los ojos al escucharlo, no habría manera de terminar la frase. Escribía que el rancho donde ella vivía ahora no era casualidad. Era una tierra que él conocía antes que ella, tierras que habían pertenecido a un hombre con quien tenía una disputa antigua por un negocio de ganado que salió mal. Escribía que en el potrero del lado oeste, en la zona donde la tierra cambiaba de color y nada crecía bien, había algo enterrado desde enero de 1913. Escribía que no había sido premeditado. Escribía que el hombre lo había amenazado primero. Escribía muchas cosas que las personas escriben cuando intentan explicar lo inexplicable, esa serie de no tenía opción y fue un accidente, que son verdad a medias y mentira a medias y que al final no cambian lo que está debajo de la tierra. Decía que lo había enterrado él mismo.
de noche, con una pala y mucho miedo, antes de marcharse de la región para no volver. Decía que el cuchillo era la prueba física de algo que no quería que encontraran en sus posesiones y que había conservado durante 12 años de fuga por una razón que ni él mismo entendía del todo. Aurelio dobló la carta con precisión mecánica, la guardó en el bolsillo de la camisa, miró por la ventana del cuarto del fondo, la que daba hacia el potrero del oeste. Afuera la luna había salido de entre las nubes y bañaba el potrero con esa luz de plata fría que Aurelio había encontrado hermosa durante 40 años, y que esa noche le parecía solo cruel. Relámpago estaba sentado en el borde del potrero, inmóvil, mirando hacia la casa, mirándolo a él. Los ojos del perro brillaban con la luna como dos pequeñas llamas amarillas, como si hubiera estado esperando que Aurelio llegara a esta ventana, como si hubiera sabido, desde la primera noche, a qué hora llegaría todo a su lugar. Aurelio despertó a Remedios con cuidado, con una mano en el hombro y su nombre dicho en voz baja. Ella se incorporó de inmediato. Siempre había dormido así, lista, y lo miró con la pregunta en los ojos. Aurelio sacó la carta del bolsillo y se la puso en las manos. Remedios la leyó en silencio. La lámpara de petróleo en la mesita de noche daba una luz cálida y pequeña, el tipo de luz que hace que los cuartos parezcan más íntimos y más frágiles al mismo tiempo. Aurelio la observó leer y vio en su rostro el recorrido de las emociones. Primero la concentración, luego algo que era reconocimiento de algo que ya sospechaba, luego una especie de dolor sordo que no era para él, sino para un tiempo anterior, y finalmente, cuando llegó al final de las 4 hojas, una expresión que solo podía describirse como el alivio de quien acaba de que le confirmen algo que ya sabía, pero que esperaba estar equivocado. Dobló el papel con una precisión que Aurelio reconoció como la de quien dobla algo que no quiere volver a ver, pero no puede tirar, que necesita guardarlo para probar que fue real. ¿Tú sabías?, preguntó Aurelio. Lo sospechaba, dijo ella. Y luego, después de una pausa breve y honesta, creo que siempre lo supe. Pero amar a alguien, a veces, es lo mismo que elegir no ver lo que está enterrado, literal y figuradamente. Aurelio se quedó quieto en la oscuridad del cuarto durante un largo rato. Escuchó el viento en los marcos de las ventanas. Escuchó la respiración de Remedios. Escuchó a Relámpago, afuera, que ya no gruñía, sino que simplemente estaba presente y silencioso, como un testigo que ha cumplido con su parte. Él tiene que irse, dijo Aurelio, no con ira, con la serenidad de quien ha llegado a una conclusión por el camino largo de pensar bien las cosas. Lo sé, respondió Remedios, y no había duda en su voz. No había nostalgia ni ambigüedad, ni el residuo de lo que podría haber sido. Había alivio, el alivio limpio de quien acaba de soltar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Cuando Heriberto despertó en la silla de la sala, con el cuello tieso y la boca amarga del sueño, en posición incómoda, encontró a Aurelio sentado frente a él, con la carta sobre las rodillas y a Relámpago a su derecha, quieto como una estatua de perro, los ojos fijos en el huésped, con esa intensidad que no era agresión, sino algo más antiguo, juicio. La luz del amanecer entraba horizontal por los ventanales del oriente, esa luz roja y larga del primer sol que lo pone todo en relieve, que no deja sombras donde esconderse. Heriberto parpadeó, vio la carta, vio la expresión de Aurelio, vio al perro, y Aurelio vio en los ojos color miel de ese hombre el momento exacto en que la máscara cayó. No completamente. Heriberto tenía demasiado autocontrol para eso, pero lo suficiente para revelar lo que había debajo. No un monstruo, no la maldad pura de los cuentos. Algo más complicado
y por eso mismo más perturbador. Un hombre que había tomado decisiones terribles y había aprendido a vivir con ellas, construyendo encima de ellas otras historias, otras identidades, otras vidas, como pisos sobre una cimentación podrida. «Sé lo que hiciste», dijo Aurelio, voz firme, sin temblor, «y sé por qué regresaste, pero esta tierra ya no es tuya. Esta mujer ya no es tuya, y te vas ahora, antes de que salga bien el sol, o mando llamar a las autoridades del pueblo». Heriberto lo miró durante un momento largo. Luego miró hacia el pasillo, hacia el cuarto donde Remedios no estaba, porque Aurelio le había pedido que se quedara adentro. Miró la carta, miró a Relámpago, que no había parpadeado. «Ella todavía me ama», dijo Heriberto, y en su voz había algo que podía ser súplica o podía ser cálculo, o podía ser las dos cosas al mismo tiempo, que a veces son indistinguibles. «Lo sé», lo vi en sus ojos. «Puede ser», respondió Aurelio, sin negarlo, porque mentir no era su costumbre, «pero ella eligió quedarse conmigo, y eso vale más que cualquier amor que se fue sin despedirse y regresó sin ser llamado». Heriberto no respondió. Hubo un silencio que duró lo suficiente para ser incómodo, para que el peso de lo dicho terminara de asentarse en el cuarto, para que la decisión se volviera irreversible de ese modo en que las cosas se vuelven irreversibles cuando dos personas que se miran se dan cuenta de que ambas lo saben. Luego Heriberto se puso de pie, recogió el sombrero del respaldo de la silla y fue al cuarto del fondo. Salió 10 minutos después con la maleta. No había desayunado, no pidió café. No dijo adiós a Remedios, que estaba en el cuarto con la puerta entornada escuchando todo. Pasó frente a Aurelio sin mirarlo. Pasó frente a Relámpago, que lo siguió con los ojos hasta que estuvo fuera de la puerta. Y se fue. En los días que siguieron, Aurelio mandó razón al delegado del pueblo. Llegaron 2 hombres con autoridad suficiente para hacer preguntas y palas para buscar respuestas. El potrero del lado oeste reveló lo que tenía que revelar. El caso fue abierto, con 12 años de retraso, pero fue abierto. Heriberto fue encontrado semanas después en un pueblo del norte de Jalisco, con un nombre diferente y una historia diferente, pero con la misma maleta de cuero con el candado de latón. La justicia de 1925 era lenta y a veces ciega, pero no completamente. A veces encontraba lo que buscaba. El rancho Piedra Negra estuvo en silencio durante un tiempo largo. No el silencio malo, el de las cosas enterradas, sino el otro silencio, el que viene después de que una tormenta pasa del todo y el aire se limpia y los animales vuelven a sus ritmos normales. Remedios dejó de bordar el mantel durante varias semanas. Aurelio no le preguntó por qué. Algunas cosas se curan solas si uno las deja, y forzarlas es como jalar una raíz antes de tiempo. Pero una mañana de noviembre, con el frío del norte ya instalado en la sierra y el sol bajo y helado de los días cortos, Aurelio entró a la cocina y encontró el mantel terminado sobre la mesa del comedor. Flores silvestres en hilo rojo y amarillo, el bordado más fino que había visto en su vida, cada puntada exacta y segura, como si la mano que las dio hubiera encontrado, en ese trabajo paciente, una forma de decir algo que las palabras no alcanzaban. Y a un lado del mantel, una taza de café todavía caliente, sin azúcar, como a él le gustaba. Relámpago estaba en el portal, acostado en el sol delgado de noviembre, con los ojos entrecerrados y la respiración de un animal que duerme en paz. El cuerpo relajado, las orejas quietas. Por primera vez en semanas, el perro parecía completamente en reposo, sin esa vigilancia tensa que había cargado desde la noche en que todo comenzó.
Aurelio se quedó parado en la puerta de la cocina, mirando el mantel terminado, la taza de café, el perro dormido, la luz de noviembre sobre el portal. Algunos amores, pensó, no son los más bonitos. No llegan entre flores y violines y promesas de ciudad. Llegan de a poco, entre trabajo compartido y silencio compartido, entre tardes de café sin necesidad de llenar el aire con palabras. Son los amores que no huyen cuando la cosa se pone difícil, los que se quedan cuando sería más fácil irse, los que eligen quedarse, no por falta de opciones, sino porque han decidido con plena conciencia que aquí es donde quieren estar. Esos son los amores que duran, esos son los que valen. Aurelio entró a la cocina. Tomó la taza de café, se sentó en la silla de siempre. Y el rancho Piedra Negra, en ese silencio tranquilo de noviembre, volvió a ser exactamente lo que siempre había sido. El hogar de un hombre que sabía amar sin hacer ruido, una mujer que había elegido quedarse, y un perro color canela que había sabido la verdad desde el principio. Y así fue como el rancho Piedra Negra sobrevivió a su huésped más peligroso, no con balas, no con gritos, sino con lo único que el miedo no puede vencer, la elección de quedarse. Aurelio, Remedios y Relámpago siguieron ahí, en ese camino de tierra roja que ningún mapa supo nombrar. Y si algún día pasas por esos rumbos en una noche fría de septiembre, presta atención. Si un perro color canela ladra una sola vez, seco, y luego se queda callado, es porque hay alguien en el portón que deberías conocer. Alguien que sonríe con demasiada amabilidad. Alguien con una maleta de cuero y un candado oxidado. Alguien que dice llamarse de una manera, pero que tú, si te quedas el tiempo suficiente, aprenderás a llamar de otra. Aquí es Cuentos del Rancho. Gracias por quedarte hasta el final. Dale like si esta historia te llegó. Cuéntanos en los comentarios qué parte te puso los pelos de punta. Y si quieres más historias así, tenemos muchas más esperándote. Hasta la próxima, si es que tienes el valor.